tus maravillas. Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes y les invito a que repitan junto a mí nuestra visión. Decimos, ser una iglesia de Jesucristo dedicada a la adoración al Dios verdadero, la enseñanza de la palabra divinamente revelada, la predicación de la salvación que es por la fe en Jesucristo, la restauración espiritual de los que creen, la comunión los unos para con los otros y en las familias. Amén. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, adorando, bendiciendo al Señor y reconociendo sus cuidados, sus favores, sus misericordias. El miércoles pasado estuvimos hablando para qué nos sirve lo que vemos o para qué deberíamos de servirnos. Y concluimos necesariamente en ver y confiar en Dios. Ver y confiar en que Dios va a hacer, que Dios se va a mover, que Dios va a realizar. Y por ello deberíamos evitar afanarnos. Hoy, en sintonía con eso que estuvimos hablando el día miércoles, he decidido en la misma secuencia del libro del Evangelio según Mateo, capítulo 6, hablar de la determinación que debemos de tomar por causa de lo que vemos. Claro, ya dijimos, vemos y en lugar de sentirnos deprimidos, afectados, menesterosos, afligidos, deberíamos de creer que Dios va a obrar, de creer que Él nos seguirá sustentando, de creer que Dios va a realizar algo. Pero debemos de tomar una determinación. Y esa determinación debe de comprenderse como buscar el reino de Dios y su justicia antes de afanarnos. Sí, cuando nosotros logramos determinar que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia antes de estar afanados, comenzaremos en esa determinación a ver de mejor manera, con mayor claridad, con mayor certeza, pero sobre todo con fe, que Dios va a encargarse de la provisión que nosotros tenemos. Es importante, es relevante que consideremos eso. Por eso quiero comenzar en el libro del Evangelio, capítulo 6, versículo 33. Conocidísimo. Es un texto que lo recitamos, que confiamos en él, pero pocas veces comprendemos de lleno para vivir sin estarnos afanando en la vida. Ese verso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En la secuencia que tomamos el día miércoles y ahora, en los versos que ya hemos considerado el miércoles y vamos a considerar hoy, lo que se está poniendo en juego es la necesidad de bebida, de alimento, de vestuario, de abrigo. Esas cosas, esos elementos vitales de los cuales mencionamos también que Pablo exhortó a Timoteo a que tuviera contentamiento, teniendo abrigo y sustento, con ello debería estar contento. Son las cosas de las que está hablando acá. Busquemos, debemos de tomar la necesidad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente. Cuando habla de buscar, eso implica que es algo que no tenemos en el momento y está implicando también que es encontrable, que se puede localizar. Busquemos el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios implica una certeza real de vivir de acuerdo a los valores, a los principios y valores del reino. Cuando nosotros examinamos el famoso Sermón de la Montaña, que es donde estamos inmersos en este capítulo 6 de Mateo, no podemos dejar de pensar del momento en el que el Señor traza cómo es la actitud del reino de los cielos o
correctamente dicho, de aquellos que son parte del reino de los cielos. Quiero enfatizarlo sin llegar a leerlo todo, pero en el versículo 3 de Mateo 5, el Señor dice que son bienaventurados los que lloran, porque van a recibir consolación. En el versículo 3 dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El 4 es los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El verso 5, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el 7, son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el verso 11, bienaventurados son ustedes, todos nosotros, lo dice a sus discípulos, cuando por causa del Señor les persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Bienaventurados. El reino de los cielos, para buscarlo, no es simplemente vamos al templo a cantar, a alabar, o inclusive a ser diácono, a ser músico, a ser de educación infantil. Buscar al reino de Dios y su justicia implica estar metido de lleno en estos elementos básicos. El reino de los cielos requiere de discípulos que son capaces de sentirse pobres en espíritu, o que lloran ante las situaciones, las necesidades de los demás, o que son mansos a pesar de que las personas los están atropellando, los están lastimando, o que tienen hambre y sed de que la justicia se aplique, que son vehementes para pedir a Dios que se haga justicia para los necesitados, pero que también son misericordiosos, que son capaces de hacer misericordia sobre todas las personas, aún jurando contra sí mismos. Dice, no por esto cambian. El salmista señaló que es bienaventurado aquel que, aún jurando contra sí mismo, no por eso cambia, aunque eso lo lastime, lo dañe, es misericordioso. Es bienaventurado entonces el de limpio corazón. Buscar el reino del reino de los cielos, el reino de Dios, implica procurar tener limpieza en nuestro corazón, ser un pacificador, ser una persona que padece persecución y personas que hablan mal de ellos y dicen mentiras. Buscar el reino de los cielos, insisto, no es solamente ir al templo, no es orar nada más, o leer la Biblia. ¿Cuántas personas oran? ¿Cuántas personas leen la Biblia? ¿Cuántas personas cantan? ¿Cuántas personas danzan? ¿Cuántas personas asisten a los templos? Y en su corazón no hay un nuevo nacimiento y son personas perversas, personas mentirosas, personas no nacidas de nuevo. Sin embargo, pueden hacer todo ello porque creen que eso es la salvación. Buscar el reino de Dios es estar contemplado dentro de esos bienaventurados, que puedes tomarte el tiempo, leerlos y tratar cada día de tu vida de permanecer buscando al Señor en esa caracterización. La caracterización de alguien que desea el reino de los cielos será como un niño. También lo dice más adelante la Escritura. Entonces buscar el reino de Dios no debe ser enmarcado a una situación tan simplista ni minimalista como a veces nosotros lo hemos creído. Antes, allá por los años 60, 70 u 80 todavía, cuando alguien llevaba la Biblia, era evangélico, era buena persona porque llevaba la Biblia. En la actualidad muchos tienen la Biblia y por dentro llevan armas porque ya eso pasó de ser una realidad, pasó de ser una verdad. Necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia.
La justicia del reino de Dios nos recuerda al Señor leyendo aquel rollo en la sinagoga cuando se manifiesta y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová el Señor y me ha enviado a pregonar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones afligidos, a ofrecer óleo en lugar de tristeza, etcétera, etcétera. A predicar el año agradable de Dios. Buscar el reino de Dios, amados hermanos y hermanas, requiere de un compromiso personal, un compromiso real, un compromiso verdadero. Y solo cuando nosotros entendemos que verdaderamente estamos buscando el reino de Dios y su justicia, entonces todas esas cosas nos van a ser añadidas. Vuelvo a repetir el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas cosas, comida, bebida, vestuario o abrigo, serán añadidas a los que buscan el reino de Dios y su justicia. Insisto, y debo de ser muy claro en ello, muchas personas excusan que ir al templo tampoco es buscar de Dios, y en cierta medida tienen razón, pero no lo buscan en su casa. Viven en su casa como que Dios no existiera, mienten como que Dios no los juzgara, hacen cosas perversas como que Dios no los viera. De nada sirve decirlo. Porque nosotros, los que buscamos a Dios, sí debemos de estar procurando soportar a los demás, perdonar a los demás, aceptarles como son y caer a esas bienaventuranzas con el propósito de ser personas que verdaderamente lo busquemos. Pero también implica el ejercicio de muchas disciplinas cristianas para que nuestra vida se vaya fortaleciendo de manera espiritual. Tal el caso de orar, leer la Biblia, tal el caso de ayunar, de asistir al templo. ¿Cuántas disciplinas cristianas? Ayudar al prójimo, servir al prójimo, servir a Dios. Bueno, ¿cuántas disciplinas? Incluso, debo de decirlo, el diezmar para nosotros es una disciplina cristiana. No una ley, es una disciplina cristiana. Ahora el asunto es que si nosotros buscamos de primero estar allí en el reino de Dios y su justicia, estas cosas nos van a ser añadidas. Ese versículo es primordial. Dijera, es el eje de lo que nosotros venimos hablando tanto el miércoles como hoy. Pero entonces nos retornamos ya hacia el verso 30. La semana pasada dijimos que lo que veíamos nos debería de servir no para dudar, sino para tener confianza, para esperar que Dios se mueva, para que Dios haga. Así que si vemos a las aves, estaremos creyendo que Dios nos sustenta. Si vemos a los lirios del campo, estaremos creyendo que Dios nos va a vestir por su misericordia. Pero dice el verso 30, siempre de Mateo 6, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Este versículo nos pone en una disyuntiva muy seria. Los lirios preciosos, maravillosos, un olor que a mí me agrada, ya lo señalé el miércoles pasado. Fabulosos, pero llega el momento que comienzan a secarse, van perdiendo su aroma, su color, se le caen las hojas y se comienza a deshojar y muere totalmente. Y Dios los ha vestido así. Si hoy son y mañana ya no serán, si la hierba del campo hoy es maravillosa y mañana la seca el sol, no puede hacer más con nosotros Dios. Y entonces viene ese compromiso, porque aquel lirio no tiene fe, pero Dios lo viste así. Las flores no están manifestando fe, pero Dios las hace así.
El asunto es que nosotros dudamos y vemos las cosas y dudamos de la provisión, del sustento de Dios, porque tenemos poca fe. Y eso es lo que dice acá. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y dice, mucho más. No nos vestirá un día para que el otro estemos marchitados. Él hará mucho más, hará que estemos bien por siempre. Porque Él puede hacerlo. Quiero que notes esto. Israel cuando sale, y debido a que los príncipes de Israel, los que habían sido enviados como espías, 10 no creyeron que Dios les podía entregar en sus manos aquellos pueblos que estaban habitando la tierra, y solo 2, Caleb y Josué, creen que Dios lo puede hacer. Se ven obligados a vagar 40 días en el desierto, porque 40 días estuvieron estos espías en la tierra prometida. Pero desde que salieron de Egipto, después de que fueron liberados, pasaron esos 40 años y la Escritura dice que su calzado no envejeció, ni la vestidura les envejeció. ¿Cómo fue eso? Piense cuánto le tarda un par de zapatos a usted que usa. Cada cuánto realmente debe renovar zapatos. Ahora, yo sé que hay personas que tienen muchos zapatos. A las mujeres les fascina tener zapatos de todo color, de toda forma. Pero hay veces, hay oportunidades en que se les termina, se le agotan. Por más que estén usando uno, usando otro, combinándolo con la ropa, resulta que se les terminan los zapatos. Y aquellos que solamente tienen un par, ya a los 3, 4 meses comienzan a verlos desgastados, tienen que ir con el zapatero que les cambie media suela para poder usarlos un poco más, especialmente los que no tienen dinero. Y de repente, mientras está arriba bueno, pues hay que estarle cambiando la parte de abajo, pero se daña la parte de arriba. Y uno dice, qué buen zapato salió, me tardó un año, me tardó año y medio. Pero ellos estuvieron 40 años y no se les dañó la ropa ni el calzado, y caminando en el desierto, en los tórridos climas del desierto. Si Dios hace así a la hierba, ¿cómo no hará con ustedes más? Y señala, insisto, la poca fe. Hombres de poca fe. No podemos dejar de recordar lo que el Señor les dijo a sus discípulos: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, como ese grano de mostaza, entonces ustedes le podrán decir a este árbol grande, un sicómoro, desarráigate y plántate en el fondo de la mar, y sucederá. Si tuviéramos fe. Escuché alguna vez a alguien decir, pero es que los cristianos ahora dicen, vivo por fe, me quedo en mi casa, cruzo los brazos y no hacen nada, y creen que Dios les va a mandar de los cielos la cosa. Y tienen razón al hacer esa crítica, porque fe no es simplemente quedarse inerte. Fe es accionar en confianza de que Dios hará algo. Accionar creyendo en el poder de Dios para hacer. Dar un paso nosotros y creer que Dios nos ayudará a dar 10 más. Entonces, lo que necesitamos es mejorar la condición de fe. Y para mejorar la condición de fe debemos de observar lo que estamos viendo para creer en Dios. Pero necesitamos, para conseguir esa fe, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Para fortalecer esa fe, debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y descansar en la posibilidad divina de darnos lo que nosotros necesitamos. Por ello, el verso 31 ya lanza la exhortación que habíamos mencionado el miércoles. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No os afanéis. En alguna oportunidad el ser humano
lo primero que desea es satisfacer sus necesidades básicas: comer, beber y abrigo. Necesidades básicas. Luego vamos creciendo hacia ver las necesidades siguientes, como el estudio, como la protección, el garantizar que el alimento no esté para un día, sino esté para más días. Nos vamos preocupando y vamos generando niveles hasta llegar al nivel mayor, que es donde lo que procuramos son cosas suntuarias, suntuosas, en las que queremos joyas, queremos ropa de marca, queremos cosas diferentes. Eso lo explica alguien que hace un análisis psicológico de este comportamiento y se llama pirámide de Maslow. Para los que estudian en la universidad y han estudiado en la universidad, han de haber estudiado. El asunto es que es real que a veces estamos sin muchos beneficios, pero sí tenemos que comer, que beber y que vestir. Y de repente alguno de nuestros hijos quiere algo suntuoso. Es que yo quiero estos zapatos de marca. Y yo puedo comprarte estos pequeños tenis que cuestan 200 quetzales. Y él dice, no, yo quiero estos, cuestan 1800. Y hacen berrinche y los papás se endeudan por ello. Se afanan. Luego está el papá, la mamá trabajando, están desesperados porque tienen que pagar el endeudamiento. Y en Guatemala vivimos un sistema, estamos experimentando un sistema de consumismo bastante fuerte. Y las personas en ese consumismo van a diferentes establecimientos que dan créditos. Y se endeudan y han llegado a dar créditos tales que no importa tener un tiempo de trabajo, no importa tener fiador, todo se lo dan, está bien. Y yo escuchaba recientemente un anuncio que decía, no nos importa tu récord crediticio, sino nos importas tú. Pero aquellas personas que no tienen van y compran y de repente están endeudados y ahí comienza a llegar el cobrador, comienzan a llegar las hojas de que si usted no paga lo vamos a denunciar, lo vamos a demandar y que pasan al jurídico para amedrentar a las personas porque las personas se han afanado queriendo tener algo más. Pero el Señor garantiza a todo aquel que busca su reino y la justicia divina que Él va a añadir estas cosas, bebida, comida y vestuario. Eso lo va a dar el Señor para los que buscan el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, aquel que ha buscado el reino de Dios y su justicia debería de estar tranquilo. Si usted y yo estamos buscando el reino de Dios y su justicia, deberíamos estar en paz. ¿Por qué? Porque Dios nos da la promesa que Él va a sustentarnos, Él va a proveernos, como le da a las aves, como le da a los lirios, Él va a encargarse de nuestras necesidades. ¿Qué es lo que pasa realmente entonces si a pesar de la promesa usted y yo continuamos afanándonos, trabajando horas extras de más, olvidándonos de la familia, olvidándonos de los hijos, del estar dándole seguimiento aún de la comunión con Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Que nos estamos convirtiendo al afán que tienen las personas que no conocen a Dios. Y eso es lo que dice el verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nos estamos afanando como los demás gentiles. Ellos no saben que su Padre Celestial, que el Padre Celestial provee a aquel que busca el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros sí lo sabemos. Nosotros tenemos a nuestro Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y noten, allí dice, el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él lo sabe, no ignora de que tenemos necesidad de comida, bebida y de vestuario. Él lo sabe. Y por eso nos dice, busquen el reino de Dios y su justicia y entonces estas cosas les van a ser añadidas.
Porque Él sabe. Los demás gentiles no lo entienden, no lo comprenden, dudan, saben que ellos deben de esforzarse, que ellos deben de cuadruplicar el esfuerzo, tienen un trabajo, tienen otro y se meten a cualquier trabajo, no buscan de Dios, no tienen a su familia sólida y hay desintegración familiar. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar garantizando y asegurados que Dios está conociendo lo que tenemos necesidad y Él nos va a suplir. Debe existir una total diferencia entre la percepción que tenemos los hijos de Dios y la percepción que tienen aquellos que no lo conocen. Nuestra percepción debe ser la percepción de un Dios que obra en favor nuestro, que nos ayuda, que nos auxilia, que nos socorre, que nos da, que nos provee. Como señalamos el día miércoles, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted le busca, Dios le va a dar galardones. Le va a dar lo necesario. Le va a proveer. Si usted busca a Dios, Dios va a proveerle. No puede estar como los demás gentiles, dudando, sospechando, enfrascado en afanarse, con limitaciones. Y ese afán a veces traerá consigo muchas más afecciones, como la ansiedad, como la desesperanza, y profundizarán una crisis emocional, económica, psicológica, incluso espiritual en su vida, porque no ha entendido que el que busca el reino de Dios y su justicia, ese tendrá la provisión divina. No obstante, el Señor lo que está haciendo es una invitación. Deje de estarse cargando, deje de estarse afanando, deje de estar produciendo ansiedad en su vida, deje de estar produciendo estrés en su vida. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Descárguese, quítese la carga que lleva en los hombros. El Señor dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, o también se puede decir todos los que estáis trabajados y cargados. Vengan. Vengan a Dios, vengan al Señor. Él les va a hacer descansar. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, no debemos afanarnos. Pero eso sí, también el Señor dice, tranquilos, tranquilos. No se afanen simplemente por mañana, por pasado mañana, como lo estaba explicando en esta pirámide de Maslow, en donde lo que queremos en segundo plano es garantizar que el pan exista mañana, pasado mañana, y mejor si lo garantizamos por todo el año. El Señor dice en el verso 34, así que, en virtud, si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios les va a añadir estas cosas o se las dará por añadidura. Debido a eso, no os afanéis por el día de mañana. No se afane por el día de mañana, no se ponga vehementemente a buscar cómo satisfacer el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Afánese día a día, baste a cada día su propio mal. El afanarnos es un mal. ¿Qué provecho tenemos trabajando debajo de todo, de lo hecho debajo del sol? ¿Qué provecho tenemos? El escritor de Eclesiastés dice que el provecho más grande es que disfrutemos la vida con la mujer de nuestra juventud y comamos el pan fruto del esfuerzo de nuestro trabajo. Así que no debemos de afanarnos por muchos días, simplemente que no está mal que ahorremos, claro que es bueno, pero no con el afán desmedido de concentrarnos en esto y solamente en ello, porque por más que se afane el hombre, no va a conseguir mucho. Entonces, busquemos el reino de Dios y su justicia. No seamos como los demás gentiles, creamos que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y vivamos día a día. Yo me recuerdo de un canto que después tristemente lo agarraron para cantar en las cantinas y decía, un día a la vez mi Cristo. Sí,
Un día a la vez te pido, Señor. Era fabuloso, pero se volvió canción de cantina. Pero un día a la vez. Busquemos el reino de Dios hoy. Busquemos el reino de Dios hoy. Y nos serán añadidas esas necesidades. Y no necesitaremos de estar cargados, afligidos, estresados por todas las cosas. Bien, espero que Dios te haya hablado, que Dios te haya dicho algo y que luches por evitar el afán en tu vida, por quitar de tu vida esta situación que te causa molestia y confiar en Dios, buscando el reino de Dios y su justicia. Vamos a orar. Padre bendito, tu mano de poder, de amor y misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Llénanos en esa paz que tú das. Bendícenos y por favor, en el nombre poderoso de Jesús, guíanos por tu Espíritu Santo a buscar cada día el reino tuyo y tu justicia revelada en tu palabra. Y aquel que tiene necesidad de nacer de nuevo, toca su corazón para que comience a dar frutos dignos de arrepentimiento y te proclame como su Señor y Salvador. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, llénanos de paz y misericordia. Amén y amén. Bien, ha sido un privilegio. Espero que la mano de Dios siempre te acompañe, te llene de vida, de paz, de amor, que te ilumine el Señor, su rostro resplandezca sobre ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.